las congresales tendríamos que desconocer la Constitución, modificarla, y nosotros hemos jurado por defender la Constitución y cumplir su mandato. El año de elecciones es lo peor que nos puede pasar como país y como nación en estabilidad. No tiene sentido, no hay un solo argumento válido para poder adelantar las elecciones. Y los que dicen que es la voz de la calle, que se vayan con los terroristas a conversar en la calle, porque la voz de la calle es de los terroristas. Puede haber elecciones presidenciales, pero no congresales. Para hacer las congresales tendríamos que desconocer la Constitución, modificarla, y nosotros hemos jurado por defender la Constitución y cumplir su mandato. El año de elecciones es lo peor que nos puede pasar como país y como nación en estabilidad. No tiene sentido, no hay un solo argumento válido para poder adelantar las elecciones. Y los que dicen que es la voz de la calle, que se vayan con los terroristas a conversar en la calle, porque la voz de la calle es de los terroristas. Puede haber elecciones presidenciales, pero no congresales. Para hacer las congresales tendríamos que desconocer la Constitución, modificarla, y nosotros hemos jurado por defender la Constitución y cumplir su mandato. El año de elecciones es lo peor que nos puede pasar como país y como nación en estabilidad. No tiene sentido, no hay un solo argumento válido para poder adelantar las elecciones. Y los que dicen que es la voz de la calle, que se vayan con los terroristas a conversar en la calle, porque la voz de la calle es de los terroristas. Puede haber elecciones presidenciales, pero no congresales. Para hacer las congresales tendríamos que desconocer la Constitución, modificarla, y nosotros hemos jurado por defender la Constitución y cumplir su mandato. El año de elecciones es lo peor que nos puede pasar como país y como nación en estabilidad. No tiene sentido, no hay un solo argumento válido para poder adelantar las elecciones. Y los que dicen que es la voz de la calle, que se vayan con los terroristas a conversar en la calle, porque la voz de la calle es de los terroristas. Puede haber elecciones presidenciales, pero no congresales. Para hacer las congresales tendríamos que desconocer la Constitución, modificarla, y nosotros hemos jurado por defender la Constitución y cumplir su mandato. El año de elecciones es lo peor que nos puede pasar como país y como nación en estabilidad. No tiene sentido, no hay un solo argumento válido para poder adelantar las elecciones. Y los que dicen que es la voz de la calle, que se vayan con los terroristas a conversar en la calle, porque la voz de la calle es de los terroristas. Puede haber elecciones presidenciales, pero no congresales. Para hacer las congresales tendríamos que desconocer la Constitución, modificarla, y nosotros hemos jurado por defender la Constitución y cumplir su mandato. El año de elecciones es lo peor que nos puede pasar como país y como nación en estabilidad. No tiene sentido, no hay un solo argumento válido para poder adelantar las elecciones. Y los que dicen que es la voz de la calle, que se vayan con los terroristas a conversar en la calle, porque la voz de la calle es de los terroristas.